Y el mundo está pendiente de la política comercial de Donald Trump, y es que ahora mismo en el calendario tenemos una nueva fecha anotada, el 1 de agosto. ¿En qué consiste esta fecha? Bueno, pues según Donald Trump es el día en el que entrarán en vigor los aranceles para todos aquellos países que no hayan conseguido llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes del 9 de julio, la fecha que hasta el momento teníamos todos apuntado en el calendario. Esa fecha apuntada, 9 de julio, este miércoles, que es la fecha bajo la que están trabajando todos los socios comerciales de Estados Unidos a contrarreloj. Entre ellos, por supuesto, nuestro bloque comunitario, la Unión Europea. Veremos hasta qué punto es factible llegar a un acuerdo en tiempo récord. Vamos a hablar de todo ello y de otras cuestiones con Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estamos viendo que el nerviosismo se incrementa. Scott Bessent y Peter Navarro, Scott Bessent, secretario del Tesoro, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, se han mostrado bastante optimistas. Bessent ha dicho que van a ser unas 48 horas muy intensas de cerrar acuerdos. Decía que tenía la bandeja de entrada llena de mensajes de socios comerciales que querían apurar el máximo. A Navarro se le ha preguntado por un supuesto o posible fracaso, o al menos sensación de fracaso, por aquello de los 90 acuerdos en 90 días, que hemos visto que esto no ha sido así, y aún así ha dicho que se ha mostrado muy contento con el progreso, porque dice que estas negociaciones lo que han puesto de relieve para Estados Unidos es lo difícil que es para aquellos países que tienen una ventaja sobre Estados Unidos, pues lo difícil que es para ellos renunciar a ella, ¿no? Esta es la narrativa que se mueve desde la Casa Blanca. Más allá de ello, Daniel, más allá de la narrativa, de la perspectiva de Washington, ¿en qué escenario nos movemos cuando no sabemos muy bien si el 1 de agosto podría incluso convertirse en una nueva prórroga, por aquello de la dinámica que hemos visto hasta el momento con Donald Trump, que siempre pone una fecha límite, pero cuando esa fecha límite se apura y dice que ve voluntad en algunos países de alcanzar acuerdos, pues siempre da un margen, ¿no? No sé hasta qué punto esto ya es la última fecha definitiva o el 1 de agosto podría ser una pequeña esperanza. Sí, yo no sé muy bien por qué tanto optimismo y tanta positividad, digamos, por parte de los dirigentes norteamericanos, porque hasta ahora ya han pasado casi los 90 días famosos desde que anunciaron en abril que se iba a abrir una ronda de negociaciones mientras se instalaba un arancel común básico para todos del 10%, y realmente los únicos dos países que parece que están a punto de firmar un acuerdo son Vietnam y el Reino Unido, y el resto de países, de momento, no se ha alcanzado un acuerdo. Hoy han anunciado también que iban a aumentar a un 25% los aranceles a Japón y Corea del Sur. Con la Sí. Unión Europea reina la incertidumbre. En fin, nos vamos acercando al 9 de julio y pasan muchas cosas en estos 2 días que quedan hasta llegar a esa fecha, o realmente el panorama va a ser muy incierto y sí que parece, como bien apuntas, que vuelven a conceder otra especie de prórroga hasta el 1 de agosto para ver si poco a poco pues esas negociaciones van fructificando, porque la alternativa es entrar en un terreno que tampoco le interesa a Estados Unidos, como ya se vio en abril, que tuvieron que recular, como se ha visto con las negociaciones con China. Las respuestas de los mercados no son nada halagüeñas para la economía mundial, pero muy en particular para la economía estadounidense, con lo cual a ellos no les interesa que sigamos en este contexto de incertidumbre, de no llegar a acuerdos, de guerra comercial, que realmente, aparte de llevarse la antipatía de prácticamente todo el mundo, pues no parece que esté dando muy buenos resultados. Claramente se está utilizando el comercio como una estrategia de fuerza geopolítica. Es algo a lo que no estábamos acostumbrados en los últimos años, es algo que caracteriza mucho a esta época de Donald Trump, y realmente pues yo creo que este fomento del proteccionismo, esta guerra, pues va a tener un efecto muy negativo sobre el conjunto del mundo, incluyendo Estados Unidos, y veremos
si al final Estados Unidos y Donald Trump consiguen, como dicen, un aluvión de acuerdos justo sobre la bocina, con un resultado positivo para sus intereses, pero de momento, desde luego, a mí me parece muy, muy difícil. Y, de hecho, de ahí que hayan establecido esta especie de prórroga hasta el 1 de agosto. Bueno, y es que incluso, aunque el 1 de agosto no fuera una prórroga como tal, sino que la prórroga para llegar a un acuerdo se mantuviera este miércoles, la realidad, Daniel, es que, claro, si hubiera una prórroga al 1 de agosto, entendemos que la ventaja la llevarían aquellos países o socios comerciales que ya tienen una conversación algo más clara con Estados Unidos, a diferencia de aquellos que todavía no hayan iniciado las conversaciones o tengan mayores obstáculos. De todas formas, incluso la Unión Europea, que todavía almacena esperanzas de conseguir llegar a esa fecha de este miércoles 9 de julio, la realidad es que von der Leyen, la propia presidenta de la Comisión Europea, ha reconocido que es prácticamente imposible un acuerdo profundo, que de alcanzar un acuerdo, estaríamos hablando de un acuerdo de mínimos para seguir negociando. Es decir, que en todo momento se nos habla de acuerdos cuando no son acuerdos, al menos no en su integridad. Citabas, por ejemplo, el caso de Reino Unido o Vietnam. Nos ocurre lo mismo. Con Reino Unido hay un acuerdo limitado, con Vietnam uno poco definido, y con China, por ejemplo, que en su momento se habló en detalle de ello, es un documento de apenas unas 400 palabras de extensión. Quiero decir, es apenas una declaración de intenciones. También ahí debemos matizar qué es lo que la Casa Blanca en estos momentos está considerando como acuerdo. Entendemos que algo que a futuro podría ser un acuerdo, pero que en estos momentos no llega a materializarse como tal. Sí, efectivamente. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque como siempre hemos hablado de ello, ¿no? La política de comunicación a la que tanta importancia dan desde la administración Trump, pues son muy engañosos también con los términos y muchas veces venden como victorias cosas que luego en la realidad ves la letra pequeña y no tienen nada de victoria y mantienen simplemente el status quo existente o incluso pues son mucho menos beneficiosos para los intereses de Estados Unidos de lo que ellos venden. En el caso de, efectivamente, es que las relaciones comerciales son muy complejas. Cuando hablamos, por ejemplo, de las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, estamos hablando de las negociaciones de los dos socios comerciales más importantes en el mundo, es decir, el tráfico comercial que se produce entre Estados Unidos y Europa es enorme, que abarca una cantidad muy heterogénea de sectores y además, claro, en ese sentido hay que tener en cuenta que la Unión Europea no es un bloque monolítico, es decir, que por un lado tenemos a países como Alemania, Bélgica, Hungría, con sectores de la industria automovilística muy potentes, muy interesados en que en ese ámbito pues se alcance un acuerdo satisfactorio. Luego, por otra parte, tenemos a los productores agrícolas, países de la cuenca mediterránea, como España, Francia, Italia, Grecia, que están preocupados porque los aranceles en productos agrícolas, en bebidas, pues no sean demasiado onerosos. Es decir, que al final estamos asistiendo a unas negociaciones muy, muy complejas, donde es muy difícil determinar aranceles de una forma plana, como si pudiéramos establecer una tarifa plana para todo tipo de productos y sectores, con lo cual, pues claro, es muy difícil, además poniéndote un deadline tan fijo, o llegamos a un acuerdo en 3 meses o subo los aranceles al 25% y ya está. Es casi imposible. Es una forma muy chantajista de negociar, muy manipuladora. Yo creo que von der Leyen acierta cuando dice que Europa tiene que mantenerse firme y todo aquel país que esté en condiciones de hacerlo. Hay países, claro, hablamos mucho de Europa, pero realmente da cierta pena lo que está pasando con muchos países asiáticos, ¿no? Que dependen mucho de las exportaciones a Estados Unidos, países pues con productos de igual no tanto valor añadido como Laos, Vietnam, Camboya, que exportan mucho en el ámbito textil o de calzado,
otros países que sí exportan bienes de alto valor añadido, de potentes industrias automovilísticas, productos tecnológicos, electrónicos, me refiero a Japón, Corea del Sur, que también están siendo sometidos a una enorme presión por Estados Unidos y muchos de estos países aliados fieles de Estados Unidos. O sea, que es una forma de utilizar el comercio y la geopolítica de una manera que a medio y largo plazo yo creo que va a ir totalmente en contra de los intereses de Estados Unidos. O sea, que este tipo de cosas no salen gratis. Y aunque tú puedas vender a tu electorado o a muy corto plazo pienses que estás consiguiendo que todos pasen por el aro, pues al final este tipo de desconfianzas, esta hostilidad sorda que genera este tipo de negociaciones, pues al final se le puede resultar en contra de los intereses de Estados Unidos. Por cierto, Daniel, pasando del tema comercial al ámbito político, hemos visto una nueva disputa entre Elon Musk y Donald Trump. La semana pasada recordemos que Elon Musk anunciaba su intención de crear un tercer partido político en un sistema bipartidista en Estados Unidos en el que los demócratas y los republicanos son los dos partidos imperantes. El American Party, el partido americano, es como lo ha llamado. Donald Trump lo ha calificado de ridículo. Es cierto que históricamente terceros partidos no han tenido éxito en Estados Unidos, pero ¿qué tipo de credibilidad o viabilidad deberíamos darle a este proyecto de Elon Musk? Que sí, estamos viendo cómo los mercados reaccionan penalizando a Tesla, pero no sabemos muy bien qué tipo de credibilidad otorgarle. No sabemos si se trata más bien de una incursión política con un objetivo real o una mera palabrería para encender un poquito más la mecha de esta disputa que mantiene con Donald Trump. ¿Cómo lo ves? Yo, sinceramente, veo muy poca viabilidad a este partido, a este movimiento de Elon Musk. Primero, por lo que mencionabas, porque hay condicionantes estructurales muy poderosos en Estados Unidos para garantizar el bipartidismo. Hay barreras legales, barreras electorales, tienen un sistema electoral que dificulta muchísimo la aparición de un tercer partido, barreras financieras, y por mucho que hablemos del hombre más rico del mundo, pues un partido con aspiraciones de alcanzar el poder es un proyecto costosísimo que ni el propio Elon Musk en solitario pues va a ser tan suicida de lanzarse con ello. Por otro lado, pues hay que tener en cuenta para empezar que Elon Musk no ha nacido en Estados Unidos, con lo cual no podría ser nunca presidente, lo cual puede ser una buena noticia para este partido porque realmente él no sería un buen candidato. Para triunfar en la política norteamericana necesitas una serie de características que Elon Musk no tiene, esa capacidad de llegar a la gente, esa cercanía, esa campechanía que valora tanto el electorado norteamericano. Con Elon Musk no funcionaría jamás. Y luego también, pues es un movimiento, yo creo que muy arriesgado porque, como comentabas, los mercados han reaccionado inmediatamente en contra de los intereses de Tesla. Los inversores les aterran este tipo de aventuras. Entonces, a mí me parece que más allá del impacto mediático, esto tiene muy poco recorrido. Elon Musk insiste en esta guerra abierta con Donald Trump y yo sinceramente creo que ha perdido un poco el norte porque ahora mismo estamos hablando de un Donald Trump en la cresta de la ola, todopoderoso, y enfrentarte a él pues me parece que no le va a dar ningún tipo de rédito. Es una misión bastante suicida. Con lo cual, Donald Trump ha recibido la noticia pues mozándose y diciendo que eso no va a ningún lado, que Elon Musk se ha vuelto completamente loco y es una especie de tren descarrilado. Y en este caso, pues va a ser una de las pocas veces en las que esté de acuerdo con Donald Trump, porque creo sinceramente que esto no va a ir a ninguna parte.
Con esa reflexión, con ese análisis. A priori parece que el partido de Elon Musk no iría a ninguna parte y además has apuntado bien una cuestión sencilla de nacimiento. Elon Musk no es estadounidense, eso uno de los factores, y otro, efectivamente, en política en Estados Unidos hay otras características, otros valores que se aprecian mucho por parte del votante, esa cercanía que Elon Musk, pues por X características no tiene, hacen de él un buen empresario, no hacen de él un perfil político tan afable o con esa capacidad de extroversión que suelen tener a menudo los políticos, o al menos los perfiles que suelen ser más populares. Así que nos quedamos con ese análisis. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer, un fuerte abrazo. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma